Ensayo 3. Vacante recostada. Resultat 1824-1848. Según las costumbres y las convenciones que al fin se están poniendo en entredicho, pero que no están superadas, ni mucho menos, la presencia social de una mujer es de un género diferente al del hombre. La presencia de un hombre depende de la promesa de poder que él encarna. Si la promesa es grande y creíble, su presencia es llamativa. Si es pequeña o increíble, el hombre encuentra que su presencia resulta insignificante. El poder prometido puede ser moral, físico, temperamental, económico, social, sexual, pero su objeto es siempre exterior al hombre. La presencia de un hombre sugiere lo que es capaz de hacer para ti o de hacerte a ti. Su presencia puede ser fabricada, entre comillas, en el sentido de que se pretenda capaz de lo que no es, pero la pretensión se orienta siempre hacia un poder que ejerce sobre otros. En cambio, la presencia de una mujer expresa su propia actitud hacia sí misma y define lo que se le puede o no hacer. Su presencia se manifiesta en gestos, voz, opiniones, expresiones, ropa, alrededores elegidos, gusto. En realidad, todo lo que ella puede hacer es una contribución a su presencia. En el caso de la mujer, la presencia es tan intrínseca a su persona que los hombres tienden a considerar casi una emanación física, una especie de calor, de olor o de aureola. Nacer mujer ha sido nacer para ser mantenida por los hombres dentro de un espacio limitado y previamente asignado. La presencia social de la mujer se ha desarrollado como resultado de su ingenio para vivir sometida a esa tutela y dentro de tan limitado espacio. Pero ello ha sido posible a costa de partir en dos el ser de la mujer. Una mujer debe contemplarse continuamente, ha de ir acompañada casi constantemente por la imagen que tiene de sí misma. Cuando cruza una habitación o llora por la muerte de su padre, a duras penas evita imaginarse a sí misma caminando o llorando. Desde su más temprana infancia se le ha enseñado a examinarse continuamente. Y así llega a considerar que la examinante y la examinada que hay en ella son dos elementos constituyentes, pero siempre distintos, de su identidad como mujer. Tiene que supervisar todo lo que es y todo lo que hace, porque el modo en que aparezca ante los demás y en último término ante los hombres es de importancia crucial para lo que normalmente se considera para ella éxito en la vida. Su propio sentido de ser ella misma es suplantado por el sentido de ser apreciada como tal por otro. Los hombres examinan a las mujeres antes de tratarlas. En consecuencia, el aspecto o apariencia que tenga una mujer para un hombre puede determinar el modo en que éste la trate. Para adquirir cierto control sobre este proceso, la mujer debe abarcarlo e interiorizarlo. La parte examinante del yo de una mujer tratará la parte examinada de tal manera de que muestre a los ojos cómo le gustaría a todo su yo que le tratasen. Y este tratamiento ejemplar de sí misma por sí misma constituye su presencia. La presencia de toda mujer regula lo que es y no es permisible, entre comillas, en su presencia. Cada una de sus acciones, sea cual fuere su propósito o motivación directa, es interpretada también como un indicador de cómo le gustaría ser tratada. Si una mujer tira un vaso al suelo, esto es un ejemplo de cómo trata sus propias emociones y por tanto de cómo desearía que la trataran otros. Si un hombre hace lo mismo, su acción se interpreta simplemente como una expresión de cólera. Si una mujer gasta una broma, esto constituye un ejemplo de cómo se trata a la bromista que lleva adentro y por tanto de cómo le gustaría ser tratada por otros en cuanto a mujer bromista. Solamente los hombres pueden permitirse el lujo de gastar una broma por el mero placer de hacerlo. Todo lo anterior puede resumirse diciendo: los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. Esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombres
entre hombre y mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El supervisor que lleva la mujer dentro de sí es masculino, la supervisada es femenina. De este modo se convierte a sí misma en un objeto y particularmente en un objeto visual, en una visión. Hay una clase de pintura europea al óleo cuyo tema principal siempre recurrente son las mujeres. Esta clase es el desnudo. En los desnudos europeos encontramos algunos de los criterios y convenciones que han llevado a ver y juzgar a las mujeres como visiones. Los primeros desnudos de la tradición representaban a Adán y Eva. Merece la pena recoger la historia tal como la relata el Génesis. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista, y deseaba para alcanzar por él sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Abriéndose los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Pero llamó Yahvé, Dios, al hombre diciendo: ¿Dónde estás? Y éste contestó: Te he oído en el jardín y temeroso porque estabas desnudo, me escondí. Y dijo Dios a la mujer: Multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido que te dominará. ¿Qué es lo más notable de esta historia? Que cobran conciencia de su desnudez porque se ven el uno al otro de manera distinta por culpa de haber comido la manzana. La desnudez se engendró en la mente del espectador. El segundo hecho sorprendente es que se culpa a la mujer y se le condena a quedar subeditada al hombre. Con relación a la mujer, el hombre se convierte en agente de Dios. En la Edad Media se ilustraba a menudo esta tradición, escena por escena, como en las historias ilustradas. En el Renacimiento desapareció la secuencia narrativa y se representó únicamente el momento de la vergüenza. La pareja viste hojas de higuera o hace un pudoroso gesto con las manos, pero ahora su vergüenza está más relacionada con el espectador que con el otro. Posteriormente la vergüenza se convierte en una especie de exhibicionismo. Al secularizarse la tradición de la pintura surgen otros temas que ofrecen también la oportunidad de pintar desnudos, pero en todos ellos se conserva la implicación de que el tema, una mujer, es consciente de que la contempla el espectador. Ella no está desnuda tal cual es, ella está desnuda como el espectador la ve. A menudo este es el tema real del cuadro, como ocurre con el tan repetido de Susana y los ancianos. Nosotros nos unimos a los ancianos para espiar a Susana mientras se baña. Ella mira hacia atrás, hacia nosotros que la miramos. En otra versión, obras de Tintoretto, Susana se mira en un espejo. De este modo se une a sus espectadores. El espejo fue utilizado muchas veces como símbolo de la vanidad de la mujer. Sin embargo, hay una hipocresía esencial en esta actitud moralizante. Tú pintas una mujer desnuda porque disfrutas mirándola. Si luego le pones un espejo en la mano y titulas el cuadro Vanidad, condenas moralmente a la mujer cuya desnudez has representado para tu propio placer. Pero la función real del espejo era muy otra. Estaba destinado a que la mujer accediera a tratarse a sí misma principalmente como un espectáculo. El juicio de París es otro tema basado en la misma idea, un hombre o varios mirando a unas mujeres desnudas. Pero ahora se introduce un nuevo elemento, el juicio. París premia con la manzana a la mujer que considera más bella. De esta manera la belleza se convierte en objeto de competición. El juicio de París recibe hoy el nombre de concurso de belleza. Aquellas a las que no se juzga bellas no son bellas. Las que lo son reciben el premio. El premio ha de ser poseído por un juez, es decir, ha de estar disponible para él.
Carlos II de Inglaterra encargó secretamente el cuadro a Lely. Es una imagen típica de la tradición, nominalmente podría ser una Venus y Cupido. De hecho, es el retrato de una de las amantes del rey, Nell Gwynne. Nos la muestra mirando pasivamente al espectador que le contempla desnuda. Sin embargo, esta desnudez no es expresión de sus propios sentimientos, es un signo de sumisión a los sentimientos o las demandas del propietario, el propietario de la mujer y del cuadro, entre paréntesis. Cuando el rey lo mostraba a otras personas, el cuadro servía para probar esta sumisión y provocar la envidia de los invitados. Conviene señalar que en otras tradiciones no europeas, el arte hindú, el arte persa, el arte africano, el arte precolombino, la desnudez nunca es supina de este modo. Y si el tema de alguna obra es la atracción sexual, lo más probable es que muestre un amor sexual activo entre dos personas, la mujer tan activa como el hombre, las acciones de uno absorbiendo al otro. Quizás empecemos ahora a comprender la diferencia que existe entre desnudez, nakedness, y desnudo, nudity, en la tradición europea. En su libro The Nude, el desnudo, Kenneth Clark afirma que estar desnudo es simplemente estar sin ropas, mientras que el desnudo es una forma de arte. Según él, un desnudo no es el punto de partida de un cuadro, sino un modo de ver propio del cuadro. Esto es verdad en cierta medida, aunque el modo de ver, entre comillas, un desnudo, no es necesariamente exclusivo del arte. Hay también fotografías de desnudos, poses de desnudo, gestos de desnudo. Lo cierto es que el desnudo está siempre convencionalizado y que la autoridad de sus convenciones procede de cierta tradición artística. ¿Qué significan estas convenciones? ¿Qué significa un desnudo? Para responder cabalmente a estas preguntas no basta con referirse a la forma arte, pues está muy claro que el desnudo está relacionado también con la sexualidad vívida. Estar desnudo es ser uno mismo. Ser un desnudo equivale a ser visto en estado de desnudez por otros y sin embargo no ser reconocido por uno mismo. Para que un cuerpo desnudo se convierta en un desnudo, es preciso que se le vea como un objeto, y verlo como un objeto estimula el usarlo como un objeto. La desnudez se revela a sí misma, el desnudo se exhibe. Estar desnudo es estar sin disfraces. Exhibirse desnudo es convertir en un disfraz la superficie de la propia piel, los cabellos del propio cuerpo. El desnudo está condenado a no alcanzar nunca desnudez. El desnudo es una forma más de vestido. En general, la pintura al óleo del desnudo europeo nunca presenta al protagonista principal, que es el espectador que hay ante el cuadro. Espectador que se supone masculino. Todo va dirigido a él. Todo debe parecer un mero resultado de su presencia allí. Por él asumen las figuras su desnudez, pero él es, por definición, un extraño que aún conserva sus ropas. Consideramos la alegoría del tiempo y el amor de Bronzino. No debe preocuparnos ahora el complejo simbolismo que subyace a este cuadro, pues no afecta para nada a su llamada sexual, al menos en primera instancia. Por encima de cualquier otra cosa es una pintura de la provocación sexual. El duque de Florencia envió este cuadro como presente al rey de Francia. El muchacho arrodillado sobre el cojín que besa a la mujer es Cupido. Ella es Venus, pero la actitud del cuerpo de ella no tiene nada que ver con el beso. Su cuerpo está colocado de tal modo que se exhiba lo mejor posible ante el hombre que mira el cuadro. El cuadro está pensado para atraer su sexualidad y nada tiene que ver con la sexualidad de ella. En este caso y en general en toda la tradición europea, la convención
de no pintar el vello del cuerpo femenino contribuyen al mismo objetivo. El vello se asocia con la potencia sexual, con la pasión, y es preciso minimizar la pasión sexual de la mujer para que el espectador crea tener el monopolio de esa pasión. Las mujeres han de alimentar un apetito, no tener sus propios apetitos. Compárense las expresiones de estas dos mujeres. Una es la modelo de un cuadro famoso de Ingres. La otra, modelo de una fotografía de una revista para hombres. No hay una notable similitud entre ambas expresiones. No son las expresiones de una mujer que responden con un encanto calculado al hombre que ella imagina le está mirando. Aunque no le conozca, ella ofrece su feminidad para que la examine. Es cierto que a veces aparece en el cuadro un amante masculino, pero la atención de la mujer muy rara vez está centrada en él. A menudo ella mira en otra dirección o lo hace fuera del cuadro, hacia aquel que se considera su auténtico amante, el espectador propietario. Existe una categoría muy especial de cuadros pornográficos privados, especialmente del siglo XVIII, en los que aparece una pareja haciendo el amor. Pero incluso en esos casos está claro que el espectador propietario expulsará con la imaginación al otro hombre o se identificará con él. En cambio, la imagen de la pareja en las tradiciones europeas suscita la idea de muchas parejas haciendo el amor. Todos nosotros tenemos 1000 manos, 1000 pies, nunca iremos solos. Casi toda la imaginería sexual europea posterior al Renacimiento es frontal, literal o metafóricamente, porque el protagonista sexual es el espectador propietario que la mira. Lo absurdo de esta adulación a la masculinidad alcanza su apogeo en el arte académico público del siglo XIX. Estadistas y hombres de negocios discutían debajo de cuadros como este cuando alguno tenía la sensación de haber sido superado en astucia por otro. Miraba hacia arriba en busca de consuelo. Lo que veía recordaba que era un hombre. En la tradición europea de la pintura al óleo hay unos cuantos desnudos excepcionales a los que resulta difícil aplicarles lo que venimos diciendo. En realidad ya no son desnudos, pues rompen las normas de la forma arte. Son cuadros de mujeres amadas y más o menos desnudas. Entre los cientos de miles de desnudos que constituyen la tradición hay quizás unas 100 excepciones de este tipo. En todos los casos, la visión personal que tiene el pintor de aquella mujer concreta que está pintando es tan intensa que no hace concesión alguna al espectador. La visión del pintor vincula a la mujer al artista con tal fuerza que se hace tan inseparables como esas parejas talladas en piedra. El espectador presencia su relación, pero nada más. Se ve obligado a reconocerse como extraño que es. No puede engañarse creyendo que ella se ha desnudado para él. No puede convertirla en un desnudo. El pintor la ha representado de modo que la voluntad y las intenciones de la mujer forman parte de la estructura misma de la imagen, de la expresión misma de su cuerpo y su rostro. Lo típico y lo excepcional dentro de la tradición pueden quedar definidos por la sencilla antinomia desnudez-desnudo. Pero el problema del desnudo pictórico no es tan simple como puede parecer a primera vista. ¿Cuál es la función sexual de la desnudez en la realidad? Las ropas estorban al contacto y el movimiento, pero puede parecer que la desnudez tiene un valor visual positivo y propio. Queremos ver al otro desnudo. El otro nos entrega la visión de sí mismo y nosotros nos apoderamos de ella. A veces, sin parar, mientes en si se trata de la primera vez o de la enésima. ¿Qué significa para nosotros esta visión del otro? ¿Cómo afecta nuestro deseo en este instante de la desvelación total? Su desnudez actúa como una confirmación y provoca una intensa sensación de alivio. Ella es una mujer como cualquier otra o un hombre como cualquier otro. Nos sentimos abrumados por la maravillosa simplicidad del conocido mecanismo sexual. Naturalmente no esperamos conscientemente que esto sea de otra manera.
los deseos homosexuales inconscientes o los deseos heterosexuales inconscientes, si la pareja es homosexual, puede llevar a cada cual a medio esperar algo diferente, pero el alivio, entre comillas, puede explicarse sin necesidad de recurrir al inconsciente. No esperamos que sea de otra manera, pero la urgencia y la complejidad de nuestros sentimientos engendran una sensación de unicidad que se disipa al ver al otro tal cual es. Las similitudes con los restantes miembros de su sexo superan con mucho las diferencias, y en esta revelación estriba el anonimato cálido y amistoso, como opuesto a frío e impersonal de la desnudez. En otras palabras, cuando se percibe la desnudez por primera vez, entra en juego un elemento de banalidad, elemento que existe solamente porque lo necesitamos. Hasta ese instante, el otro era más o menos misterioso. El protocolo del pudor no es algo meramente puritano o sentimental, es razonable para reconocer una pérdida de misterio, y la explicación de esta pérdida puede ser mayoritariamente visual. El foco de la percepción se desplaza desde los ojos a la boca, los hombros y las manos, capaces todos ellos de tales sutilezas de expresión que la personalidad que expresan es múltiple. Se desplaza desde aquí a las partes sexuales, cuya formación es un proceso extremadamente apremiante pero simple. El otro queda reducido o elevado, como prefiera cada cual, a su categoría sexual primaria, varón o hembra. Nuestro alivio es el alivio que produce encontrar una realidad incuestionable a cuyas demandas directas debe rendirse ahora nuestra conciencia interior, altamente compleja. Necesitamos esa banalidad que encontramos en el primer instante de la desvelación, porque ella nos devuelve a la realidad. Pero hay algo más. Esta realidad, al prometer el mecanismo familiar proverbial del sexo, ofrece al mismo tiempo la posibilidad de la subjetividad compartida del sexo. La pérdida de misterio se produce simultáneamente al ofrecimiento de los medios para crear un misterio. La secuencia es subjetivo, objetivo, subjetivo al poder de los ojos. Ahora comprendemos la dificultad de crear una imagen estática de la desnudez sexual. En la experiencia sexual vívida, la desnudez es un proceso más que un estado. Si se aísla un instante de ese proceso, su imagen parecerá banal y su banalidad, en lugar de servir de puente entre dos estados intensamente imaginativos, resultará fría. Esta es una de las razones de que las fotografías expresivas de la desnudez sean más raras aún que los cuadros. La solución más fácil para el fotógrafo es convertir la figura en un desnudo, entre paréntesis, que, entre comillas, que al generalizar tanto el espectáculo como el espectador y reducir la sexualidad a algo no específico, torna el deseo en fantasía. Examinemos ahora una excepcional imagen pintada de la desnudez. Es un cuadro en el que Rubens pintó a su segunda esposa, una joven que se casó con él cuando ya era relativamente viejo. La vemos en el momento de volverse, envuelta en una piel que se le cae en los hombros. Es evidente que no permanecerá así más que un segundo. En un sentido superficial, la imagen es tan instantánea como la de una fotografía, pero en un sentido más profundo, el cuadro contiene cierto tiempo y su experiencia es fácil. Es fácil imaginar que un momento antes de echarse la piel por los hombros, ella estaba completamente desnuda. El cuadro trasciende a las sucesivas etapas que han dado hasta y después del momento de la desvelación total. Ella puede pertenecer a cualquiera o a todas simultáneamente. Su cuerpo está frente a nosotros, pero no como visión inmediata, sino como experiencia, la experiencia del pintor. ¿Por qué? Hay razones superficiales y anecdóticas. Sus cabellos desgreñados, la expresión de sus ojos dirigidos hacia él, la ternura con que ha sido pintada, la susceptibilidad exagerada de su piel, pero la razón profunda es de índole formal. Su aspecto ha sido literalmente refundido por la subjetividad del pintor. La parte superior de su cuerpo nunca encontraría a las piernas bajo aquella piel.
que ella sujeta. Hay un desplazamiento lateral de unos 23 centímetros. Sus muslos tendrían que estar al menos 23 centímetros más a la izquierda para poder unirse a la cadera. Probablemente Rubens no lo hizo intencionadamente. El espectador quizás no lo perciba conscientemente. El detalle no tiene importancia en sí mismo, pero sí la tiene lo que permite. Permite que el cuerpo resulte imposiblemente dinámico. Su coherencia ya no está en él, sino en la experiencia del pintor, o más exactamente permite que la mitad superior y la inferior del cuerpo giren por separado y en direcciones contrarias alrededor del centro sexual, que está oculto. El torso gira a la derecha, las piernas a la izquierda. Al mismo tiempo, ese centro sexual oculto está unido por medio del oscuro abrigo de pieles a toda la oscuridad circundante del cuadro, de modo que ella está girando alrededor y dentro de la oscuridad que se emplea como metáfora de su sexo. Aparte de la necesidad de trascender al instante único y admitir la subjetividad, hay, como ya hemos visto, un tercer elemento que es esencial para cualquier gran imagen sexual de la desnudez. Este elemento es la banalidad, que debe ser franca pero no fría. Aquí radica precisamente la diferencia entre el voyeur y el amante, y esta banalidad está presente en la compulsiva pintura de Rubens de la gorda blancura de la carne de Helen Forman, que rompe continuamente todos los convencionalismos ideales sobre las formas y continuamente le ofrece la promesa de su extraordinaria particularidad. En la pintura europea al óleo, el desnudo es presentado usualmente como una manifestación admirable del espíritu humanista europeo. Este espíritu era inseparable del individualismo y sin el desarrollo de un individualismo intensamente consciente, nunca se habrían pintado esas excepciones de la tradición, imágenes extremadamente personales de la desnudez. Sin embargo, la tradición comportaba una contradicción que no podía resolverse por sí sola. Unos cuantos artistas individuales reconocieron intuitivamente esto y resolvieron la contradicción a su modo, pero sus soluciones nunca podían entrar a formar parte de los modos culturales de la tradición. Podemos definir esta contradicción en términos muy sencillos. De un lado, el individualismo del artista, del pensador, del mecenas, del propietario. De otro, la persona objeto de sus actividades, la mujer, tratada como una cosa o como una abstracción. Durero creía que el desnudo ideal debía construirse tomando el rostro de un cuerpo, los pechos de otro, las piernas de un tercero, los hombros de un cuarto, las manos de un quinto, etc. El resultado glorificaría al hombre, pero esta práctica suponía una notable indiferencia hacia cualquiera que fuese realmente una persona. En la forma arte del desnudo europeo, los pintores y los espectadores propietarios eran usualmente hombres, y las personas tratadas como objeto, usualmente mujeres. Esta relación desigual está tan profundamente arraigada en nuestra cultura que estructura todavía la conciencia de muchas mujeres. Hacen consigo mismas lo que los hombres hacen con ellas. Supervisan como los hombres su propia feminidad. En el arte moderno ha perdido importancia el desnudo. Los propios artistas empezaron a ponerlo en entredicho. En este, como en otros aspectos, Manet supuso un punto de ruptura. Si comparamos su Olimpia con el original de Tiziano, veremos a una mujer que representa el papel tradicional, pero que empieza a poner en duda ese papel con cierto desafío. El ideal estaba roto, pero había poca cosa para reemplazarlo salvo el realismo de la prostituta, que se convirtió en la quintesencia de la mujer de los primeros cuadros vanguardistas del siglo XX. Toulouse-Lautrec, Picasso, Rouault, expresionismo alemán, etc. La tradición continuó vigente en la pintura academicista.
Las actitudes y los valores que informan esa tradición se expresan hoy a través de otros medios de difusión más amplios, publicidad, prensa, televisión. Pero el modo esencial de ver a las mujeres, el uso esencial al que se destinaban sus imágenes no ha cambiado. Las mujeres son representadas de un modo completamente distinto a los hombres, y no porque lo femenino sea diferente de lo masculino, sino porque siempre se supone que el espectador ideal es varón y la imagen de la mujer está destinada a adularle. Y si tiene alguna duda de que esto es así, hagan el siguiente experimento. Elijan en este libro una imagen de un desnudo tradicional. Transformen la mujer en hombre, ya sea mentalmente, ya sea dibujando sobre la ilustración. Observarán entonces el carácter violento de esta transformación. Violento no para la imagen, sino para las ideas preconcebidas del que la contempla.